Estaba reconstruida la ciudad. Las puertas habían sido ya puestas, había seguridad. El templo estaba en reconstrucción. Pero había aquí algo muy importante. La vida espiritual de aquellos que estaban adentro. ¿Se fijan que no era el todo la reconstrucción de las murallas? No era el todo la reconstrucción de las puertas. No era el todo aún ni el templo siquiera, hermano. Ni siquiera el templo. Porque ese templo también se vino para abajo. Igual que todos estos otros. Y ahora solamente queda el muro de los lamentos. Todo se fue para abajo. Esdras siente en su corazón, porque él mismo lo dice ahí en Crónicas. Lloré amargamente. Me rasgué los vestidos. Y lloré, lloré, lloré. Porque me di cuenta que todo lo que había pasado en esta ciudad se debía a la violación del pueblo. Significa que el Espíritu de Jehová viene sobre él y le dice, sí, han llegado a esa ciudad que tanto aman, han llegado a esa ciudad donde tanto anhelan, donde por tanto tiempo lloraron fuera de este lugar. Han llegado a ese lugar donde está el sepulcro de sus padres, sus antiguos antepasados también llegaron aquí. Pero vienen igual que antes. Vienen igual que antes. Significa que del tiempo de Nehemías al tiempo de Esdras hubo un lapso de tiempo. Hubo un lapso. ¿Qué hizo el pueblo cuando ya vio reconstruida la ciudad? Continuaron en sus mismos pecados. Igual. Como que las cosas para ellos dijeron, pues creo que lo que queríamos ya lo tenemos. Y la vida espiritual era la misma. La misma. Ellos regresaron a sus prácticas paganas. Ellos regresaron a sentirse que nadie los podía dirigir. Entonces viene otra vez Esdras, porque Nehemías se tuvo que devolver. ¿Se recuerdan que se tuvo que devolver? Se queda Esdras, y Esdras es el que hace la reconstrucción del templo. Significa que llega un momento en la vida de la iglesia, así como llegó a la vida de estos que regresaron, llega un momento a la vida de la iglesia en que tiene la iglesia que recapacitar de las cosas incorrectas que se han hecho. Yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Verdad que ustedes estudiaron la materia la iglesia primitiva? Sí la estudiaron. Sí. De la misma manera como entra el Espíritu de Jehová y le dice a Esdras, sí, Esdras, está reconstruida la ciudad. Ya están haciendo el templo. Y Dios podría haber dicho, ese era el objetivo de mi vida. No, ese no era. ¿Cuál era? Entonces, ¿a qué habían regresado? La vida espiritual, la santidad. Era lo que Esdras quería, que ellos recapacitaran, que ellos entendieran, que ellos caminaran, que ellos avanzaran para que Jehová pudiera darles una restauración completa. Por eso Esdras llora y llora, Esdras llora porque dice, ¿qué ganamos con haber venido y haberles ayudado de esta manera? Si siguen siendo los mismos. Los mismos, no han cambiado. Mi pregunta es, por eso les hice la pregunta, ¿ustedes estudiaron la iglesia primitiva? Si Dios tomara la misma actitud con nosotros, la iglesia restaurada, la iglesia escogida, la iglesia adoptada, la iglesia heredada, tantos calificativos bonitos que tenemos la iglesia de nuestros días. Y si Dios de repente levantara de la tumba a Juan, a Pedro,
a Santiago, a Pablo, y le dijera, ve, reconstruye la vida espiritual de la iglesia, de la cual ustedes hablaron tanto y escribieron tantas epístolas para que la iglesia pudiera leerlas y pudiera saber cómo dirigirse en medio de un mundo caótico que están viviendo. Permítame decirle, hermano, que si estos se levantaran de las tumbas y miraran lo que están viendo, se morían otra vez del horror. Se van de espalda, hermano. Se muere. De vernos a nosotros. A ¿Sí? todos nosotros. A todos. ¿Sí? Igual que Esdras. Igual. Que rasgó la ropa, se tiró, lloró amargamente y dijo, sí, tienen seguridad dentro de las puertas de Jerusalén. Se está construyendo el templo, pero ustedes son los mismos. No han cambiado. Han cambiado. Significa, mis hermanos, que esto, la historia nos enseña eso. ¿Sí se sabe usted la oración modelo? ¿Sí se la sabe? ¿Sí se la sabe la oración modelo? A ver, dígamela. Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Están todos reprobados. Porque ese es el Padre Nuestro. Esa no es la oración modelo. Pedid y se os dará. Tampoco. Ay, ay, ay. ¿La de Cádiz? Tampoco. No, Tampoco. es Crónicas, si se humillara mi pueblo sobre el cual. No, ese es para nuestros días proféticos. ¿La de Zorobabel? Tampoco. Ay, ay, ay. No, ya mejor se las doy. La oración modelo. La oración modelo. La oración que a unas escasas horas de ser aprendido Jesús, traicionado por el hombre que vivió junto al lado de él, dobla las rodillas y se dirige al Padre y le dice al Padre, Padre, yo me voy a ir. A ver, lea la oración modelo, hermano. Jesús en el Getsemaní. Es posible pasar de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Tampoco. Padre, perdónalo. Tampoco. Cuando él está en el Getsemaní y sus lágrimas se mezclan con su sudor y con su sangre, y no estaba en la cruz del Calvario. ¿Empiezo? Ajá. 17:1. Estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo y dijo, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como te ha dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le has dado, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo le he glorificado en la tierra, he llevado a término la obra que me diste a realizar. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiese. He manifestado tu nombre a los hombres, que del mundo me diste, tuyo era y me lo diste, y has guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque les he dado las palabras que me diste, y ellos las recibieron y las han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como también nosotros, cuando estaba con ellos en el mundo. Hasta ahí, hermano. Al cabo ya la aprendieron y de memoria. Ya no se las diga. ¿Cuál fue una de las oraciones que finalizó él esa oración? ¿Cuál fue? Que sean uno, para que así como tú y yo somos uno. Que sean uno. Él finaliza su oración con una petición, que sean uno.
como tú y yo, Padre, somos uno. Mi pregunta es, ¿somos uno? ¿La iglesia de nuestros días es una? Aleluya. No. Vamos, lácteo. Si usted se ha fijado ahorita, yo porque viajo por todo México, y no nomás en México, aquí también, y creo que esto es mundial, un celo ministerial espantoso. Horrible. Las reuniones ministeriales, ahorita se llaman reuniones ministeriales de nombre. Pero acabo de estar en un congreso de mujeres donde estaban escogiendo líderes nacionales con buenos sueldos. Y usted hubiera visto que las mujeres casi se desgreñan unas a las otras por el puesto que estaban ofreciendo. Vergüenza, de veras vergüenza que daba. Dios mío, dije, el PRI se queda corto. El pleito por los huesos, por el sueldo que están ofreciendo para ser líderes nacionales. Ya De veras. Hasta votaciones allá dentro de las iglesias. Sí. Y eso, digo yo, Padre, ya no somos uno, ya cada quien gana por su lado. Que se compran votos. Sí. Significa, hermano, que Esdras dice, sí, todo está bien, ya estamos viendo la reconstrucción, ya está seguro, pero ustedes, ¿dónde están? Porque Cristo vino a salvar justos, pecadores. Por eso es que este Esdras verdaderamente sentía la grande preocupación. Pero en medio de esa grande preocupación, Él les habla de tres grandes esperanzas. Y les habla aún en lo que usted y yo ya estamos saboreando. Lo que ellos en aquel tiempo lo miraban como algo lejano. Y que cuando este llegó, no lo aceptaron. Por eso dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Yeah. ¿Sí? Y a todos los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Significa que en el libro de Esdras encontramos tres grandes pactos. Tres grandes pactos que nos trae a nosotros la esperanza, y a ellos debió habérselas traído también en ese tiempo. El primer pacto se llama pacto abrámico, el primero. En la Biblia, a la misma manera como nos encontramos las dispensaciones que vienen desde tiempo atrás hasta la dispensación de la gracia, que usted y yo ya la atravesamos, ¿verdad que sí? Estamos en el periodo de la gracia. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Amén. Señor bendito. ¿Sí pasamos el pacto de la gracia? ¿La dispensación de la gracia? ¿Sí la pasamos? ¿Sí la pasamos? Si se las expliqué. No, estamos Estamos a la mitad. Estamos entre no, esta ya la pasamos. Estamos entre la gracia y la arrebatamiento. Pero la gracia ya la pasamos, que fue en la cruz del Calvario. Ya la pasamos. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Ya la pasamos. La iglesia nos encontramos estacionada aquí. Esta ya la pasamos, nos falta esta, que se llama arrebatamiento. Esta. Entonces, si nosotros ya cruzamos por esa gracia, solamente nos falta irnos. Es todo lo que nos falta ya, irnos. Dispensación. Dispensación. Y periodo, hay diferencia entre esas dos palabras. Son dispensaciones, y en la Periodo. teología se puede llamar periodo. Sí, pues, Sí, periodo, pero son dispensaciones. Por eso entonces no hay diferencia entre las dos palabras, periodo y dispensación. No, porque la iglesia ha venido caminando por varios periodos.
Por eso le digo, porque mucha gente predica y no sé si estarán de acuerdo, que dice que están en el periodo de la gracia donde todavía muchos pueden alcanzar. ¿Sí? Ajá, sí, por eso ya la cruzamos, usted y yo que somos salvos. Eso, Exacto, pero para la gente ahí todavía, está allí. para el Pero mundo para que mí, no para ha usted querido- ya, Para el mundo que no ha querido recibir a Cristo, todavía la tiene. todavía caen al pie de la cruz. Sí, pero la dispensación esta, solamente la iglesia invisible será la que estará preparada. Una investigación escatológica que se hizo no hace muchos años atrás. El 50% de la iglesia de nuestros días está lista para irse y el otro 50% está lista para quedarse. Una estadística fuerte, fuerte. Era lo que yo le decía precisamente a una persona que me invitó a dar unas conferencias. ¿No le gustaría a usted que yo les hablara sobre las dos últimas iglesias que prevalecerían en el tiempo antes de irnos? La iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea. Y él dijo, no, porque me los asustan. Todavía se ve grande el número, es en mitad. Todavía sí puede ser que sea menos. Entonces Zorobabel le dice al pueblo, ustedes son pueblo de pactos. De la misma manera como encontramos dispensaciones, encontramos también pactos. Por ejemplo, el que les acabo de decir de Génesis 3:15, donde estamos usted y yo, la iglesia que éramos gentil incluidos, esa se llama el pacto edénico. Edénico. Y cuando a Abraham se le dice, yo pondré una enemistad entre tu descendencia y la descendencia de esta, se llama pacto adámico. No se confundan entre los dos, como que suenan igual. Pacto edénico, Edén, de Edén, nosotros. Porque ahí estamos, ¿verdad? Génesis 3:15. Y pacto adámico, cuando le dice, y pondré una enemistad. Pero el momento en que le dice, tú le irás en la cabeza, es ya un pacto. A través de todo el tiempo se ha venido trabajando también en pactos, pero no me quiero meter a los pactos porque sería cuestión de nunca acabar. Sino que Esdras les recuerda un pacto que se llama pacto abrámico. En el pacto abrámico les dice que son promesas hechas y cumplidas por medio de otro pacto. Haga de cuenta como que ahí se entrelazan dos pactos. Por eso Israel pelea tanto en la tierra, porque se entrelazaron el pacto abrámico y el pacto palestino. El pacto abrámico fue cuando se le dice a Abraham, mira las estrellas del cielo, a ver si las puedes contar, porque así será tu descendencia, y ve si puedes contar la arena del mar, así será tu descendencia muy numerosa. Y luego le dice, ahora mira, hasta donde tus ojos alcanzan a mirar. Toda esa está en la página 5 y en la página 7 del libro, ¿sí? Y también está en Génesis 15:9, apunte la cita. Génesis 15:9, donde le dice de este mar hasta el otro mar, de este océano hasta el otro océano, de esta montaña hasta la otra montaña. Ese se llama pacto palestino, pacto de Palestina. Geográfico. Pacto geográfico, lo que significa que lo que Israel pelea están en su razón. Están en su razón, si es de ellos. Bueno, vamos a ver que el pacto abrámico no nos incluye a nosotros, porque la intención de Dios siempre fue incluir a los gentiles, los que éramos gentiles. Este era un pacto que Dios hace con Abraham, que está allí en Génesis 15:9. No Abraham con Dios. No Abraham con Dios. Dios con Abraham. Y todas las promesas que Dios nos hace a nosotros es Dios con nosotros. No nosotros con Dios.
Aquí le tumbamos la teoría y la falsa doctrina de que usted puede pactar con Dios. Usted no puede pactar con Dios, ni yo tampoco. ¿Sabe por qué no podemos pactar con Dios? Porque somos los seres más mentirosos que existen sobre la tierra. Podemos prometerle que es diferente. No, ni las promesas cumplimos. Pero cuando dice la palabra, cuando prometas algo, digo, tal vez incumplirlo. O sea, es una promesa, le puede hacer, pero no es un Pero un pacto, no. Totalmente. Ya hasta se los cobran, los pactos. No. Y le voy a decir, aquí la misma historia, qué tan importante la historia, nos enseña que cuando el día por la mañana, Dios quiere hacer un pacto con él que se llama el pacto abrámico, y le dice que traiga unas becerras y que traiga unas aves, y que algunas de ellas las parta por la mitad, pero no todas, una parte. Entonces él lo que hace es que la parte, Abraham siempre tenía un altar de sacrificio, donde sacrificaba olor agradable a Jehová, que es en el altar donde iba a sacrificar a su hijo, ¿se acuerdan? A Isaac. Bueno, cuando él llega y pone los animales en este altar, dicen que venían aves de rapiña y que querían comerse el sacrificio que él había preparado, porque Jehová le dijo que lo hiciera así. Y que cuando él estaba allí espantando a las aves de rapiña, le sobrevino un sueño por la tarde. Por la tarde, él empieza a tener sueño y se duerme. Ahí está, en Génesis 15:9. Cuando él tiene ese sueño, Jehová hace el pacto con él estando él dormido. Estaba dormido, no estaba despierto. Y cuando hace ese pacto, entonces le dice, ya no le habla sobre las estrellas ni le habla sobre la arena. Ahora le dice que todo lo que está desde un lado hasta el otro será de tu descendencia. De tu descendencia. Ahí está el pacto palestino, entre dos, uno despierto y otro dormido, ¿sí? Aquí vemos entonces que Dios no quiere que Abraham haga un pacto con él, sino Dios con él. Así es como Dios pacta con nosotros. Nosotros no estamos capacitados para pactar con él, porque más tardamos en abrir la boca que en no cumplir. Así. Entonces aquí encontramos que en este pacto ya viene una tipología de lo que sería la muerte de Jesucristo. Porque Jesucristo fue llevado por la mañana a presentarlo como un sacrificio, pero fue hasta después del mediodía que él fue llevado al sacrificio de la cruz. Y en la tarde, al caer la tarde, así como Jehová levanta el fuego y el sacrificio de los animales se consume, así también Jesucristo, antes de caer la tarde, él muere en la cruz del Calvario, y entonces a él lo tienen que bajar antes de las 6 de la tarde, porque esa era la hora en que el judío iban a empezar el llamado Sabbat, y no podían hacer ni siquiera un sacrificio de bajar un muerto de una cruz, porque era considerado un trabajo fatigoso. Y por eso a él lo sacan antes de las 6 de la tarde, igual que a Abraham, antes del atardecer le cae el sueño. Ahí está una tipología de lo que significa que usted y yo formamos parte de este pacto abrámico. Por eso se le considera el padre de la fe, porque usted y yo tenemos que vivir por la fe, porque el libro de Hebreos nos habla claramente, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, y que por ella entendemos que fue constituido el universo de tal manera que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía.
y le empieza a dar usted una lista de hombres y mujeres que vivieron por la fe. Mire, si no se quiere meter a la historia, porque a veces resulta tediosa, sí, yo entiendo eso, resulta tediosa y luego dice usted al final de cuentas, bueno, ¿y a mí qué me interesa? ¿Quién engendró a quién? Llega un momento así, ¿no? Entonces aquí encontramos que si no quiere estudiar la historia de todos estos, solamente váyase a Hebreos 11. Hoy les resumen. Ahí está un resumen de todos aquellos hombres y mujeres que vivieron por la fe. ¿Cómo vivieron por la fe? ¿Cómo fue que lograron ellos mirar algo y esperar algo que no veían? Pues por medio del pacto abrámico. Qué importante este pacto, ¿eh? Qué importante este pacto. Pero si no quiere verlo como pacto, véalo como historia entonces. Estúdielo como historia y estudie toda la vida de Abraham. Porque aquí estamos nosotros también involucrados en el pacto abrámico. ¿Quedó claro el pacto abrámico? Sí, sí. Enseguida, Esdras les dice, si por medio del pacto abrámico no hay mucho para ustedes, no se sienten todavía muy satisfechos con todo lo que les he dicho, entonces también existe otro pacto que se llama el pacto davídico. El pacto davídico es un pacto sin condiciones, unilateral, porque hay pactos en los que Dios pide condiciones. Hay promesas en las que Dios pide condiciones. Y hay promesas incondicionadas. Y hay pactos donde Dios no pone condiciones. Y el pacto davídico es un pacto en el cual no hay condiciones. Si usted quiere encontrarle una condición a David para lograr que fuera rey de Israel, no hay ni una. Ni una. En cambio hubo a otros que sí. Pero a David, a pesar de que en él no había condiciones, a David sí se le dijo que habría condiciones para su descendencia, pero no para él no, para su descendencia. Y si tu generación camina conmigo, ¿se han visto esas porciones ustedes? Y si tu generación no se olvida de mis pactos, y si tu generación no se olvida quién es su Dios, o sea, aquí ya encontramos que había condiciones, igual que con nosotros. Nosotros también encontramos muchas promesas, como decía mi hermano, muchas promesas con condición y muchas promesas sin condición. Y si usted no quiere que le tome mucho trabajo las condiciones, pues apréndase las que no tienen condición. Y ahí terminamos con el trabajo. ¿Sí? Entonces, hay promesas muy bonitas, por ejemplo, esta que acaba de mencionar mi hermano, si mi pueblo, a ver, dígalo, si mi pueblo, Buscar en mi rostro y se apartaran de sus malos caminos. si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, Buscar en mi rostro y si volvieran de sus malos caminos. ujú. Entonces yo diré... Entonces, la palabra entonces, esa es la clave. Entonces, ¿significa que si no haces lo primero? No hay. Deuteronomio 8. Como cuando una esposa le dice a ¿cuántos bienes tienes? Entonces me caso contigo. Condicionada, ¿verdad? Pero también encontramos muchas promesas de las cuales podemos tomarlas y hacerlas parte de nuestra vida, que no tiene condiciones. No tiene. ¿Se acuerda de alguna? He aquí, yo soy Jehová tu Dios. ¿Le está pidiendo algo? A todo aquel que se acercare al trono de la gracia, será salvo. ¿Está pidiendo algo? Es como Isaías 55, a todos los sedientos venid a las aguas.
No hay condiciones. En Mateo 11:28. La única condición es venir y tomar. Venir y tomar. Entonces tenemos que aprendernos cuando Dios nos pide algo y cuando Dios no nos pide nada. Aprendamos de Israel. Cuando salió de Egipto, empezaron a quejarse que no había agua, les dieron agua. Tenemos calor y la sombra de la nube no nos es suficiente. Llegan a un lugar donde hay 70 palmeras. Ya nos cansó el maná del cielo. Dios les envía codornices para que se coman una codorniz. ¿Sí? Pero entonces se están acercando al Sinaí. Se están acercando al Sinaí y entonces Dios le dice, Moisés, dile al pueblo que se acerque al monte, pero que no crucen ciertos límites, porque aún si un animal cruza esos límites se va a morir. Que se queden al pie de la montaña. Y yo allí ahora me pagan los caprichos que les he cumplido. Ahora me pagan. Le oye Israel, Jehová tu Dios uno es, y no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y les empieza a dar una serie de estatutos que yo creo que ni terminó Dios de hablarles cuando se espantaron todos. Le dijeron, Moisés, tú ve y habla con él, y luego vienes y nos dices lo que él dijo. Dijo Moisés, no, si hasta la pantaleta me está tornando. También yo tengo miedo, porque era la voz retumbante. ¿Qué era eso? Ahora va la mía, ahora me pagan todo lo que les he dado. Entonces es importante que sepamos que lo que Dios pide de nosotros para poder trabajar en ello. Obediencia quiero y no sacrificios. No me vengas a traer arroyos de aceite. No me vengas a traer días de luna llena, porque estoy cansado de todos esos sacrificios. Obediencia quiero y no sacrificios. Fíjese que en muchas ocasiones, hermano, entre el pueblo de Dios se imponen cosas que Dios ni siquiera ha pedido. Dice, no me vengas a traer tus ayunos, que lo único que estás buscando es adelgazar. No me vengas a traer tus lágrimas, porque yo ni siquiera las voy a escuchar. No vengas con todas esas cosas. Antes de que vengas a ofrecerme todo eso que yo no te he pedido, quita en medio de ti el dedo amenazador. ¿Sí dice eso? Isaías 58. Hagan justicia con sus prójimos. No opriman al pobre. No oprimas al pobre. No te comas el pan de tu trabajador. Entonces yo iré si hacen eso. ¿Sí? Y en muchas ocasiones, hermano, al pueblo se le debe exigir, sí, supuesto ayuno, se le puede pedir ayuno, se le puede pedir sacrificio, sí. Pero primero vamos a ver cómo está la vida espiritual. Primero, es importante. Y esto fue lo que Esdras le recuerda al pueblo de Israel. Ustedes es gente de pactos. Ustedes son gente que vienen ya de unas promesas, o algunas condicionadas, otras incondicionadas, pero ya vienen ustedes formando parte. Significa, se portan mal porque se quieren portar mal, porque no me van a decir que no saben, sí saben, pero se hacen los que no saben. Por eso es que Esdras tiene que venir a hablar. Aquí en el pacto davídico ya le habla de conquistas, de promesas. Significa, están allí las promesas, pero habla de conquistas de promesas porque David, recordemos que era un estratega militar. Y David había perdido muchos terrenos como consecuencia de desobediencia del mismo pueblo. Entonces ellos, los enemigos, se habían quedado allí para hacer martirio, para hacer castigo de Israel. Entonces, ¿qué hace David? Por medio del pacto davídico, David dice, lo que ustedes no han conquistado por su desobediencia hacia las leyes de Jehová, lo voy a conquistar yo. O sea, Dios les levanta
un estratega militar. Dios le levanta un joven que desde muy temprana edad sabía cómo apoderarse de lo que era de él. Usando la fuerza, no importaba como fuera, pero lo hacía. Entonces Dios le dice, no solamente está el pacto abrahámico, promesas, está el pacto davídico. Y lo más hermoso de todo es que ahí en el libro de ustedes, en la página 5 y 7, se van a encontrar que la conquista de esas promesas, entre esas promesas vendría un reinado, y que este reinado sería sempiterno. ¿De quién estaba hablando? De Jesucristo, ¿sí? En la página 5 les habla a ustedes del pacto davídico. En la página 7 y 8 les habla sobre la resurrección de Jesús. En la página 5, déjenme ver. En la página 5 está las promesas dadas a Abraham tienen cumplimiento en la vida de David. Pero en la página 7 dice que el tabernáculo de David por un momento floreció, pero más tarde se cayó. Pero entonces, cuando viene el tiempo del Pentecostés, ¿recuerdan ustedes que le dijeron a los apóstoles que estaban allí, que estaban borrachos? Ellos les hablan y les dicen que allí en Hechos 2, 25 al 33, pues David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. En esta parte, hermanos, le está hablando del pacto davídico. Ya pasamos el abrámico, ¿verdad? Ahora nos vamos al davídico. En el davídico, Dios le está hablando de un paralelismo de lo que sucederá con el creyente que tiene una identificación con la resurrección de Cristo. Aquí está en el libro del pacto davídico. No me quisiera mucho meter a eso porque parece que es la materia que sigue, ¿verdad, Adrián? La resurrección del cuerpo, donde nosotros podemos identificarnos con la resurrección de Jesucristo, cuando Él resucita de entre los muertos, dándonos a nosotros y dejándonos un legado de que nosotros también resucitaremos juntamente con Él, ¿sí? Amén. O sea, Él resucitó, primicias de los que durmieron, así es llamado Él, primicias de los que durmieron. Y entonces ya vendrá el tiempo en que también nuestra propia vida, los que se van a morir, porque yo no me voy a morir, ustedes los que se van a morir, ustedes estarán allí en esa tumba, y será tan hermoso de que esa tumba no detendrá, porque aquí esta palabra tiene que ver con nosotros también, porque su palabra dice que es hermosa la muerte de los santos, ¿sí? Y por medio de un profeta dice que nuestra tumba es como huerto de riego. Es como huerto de riego. ¿Sí? Planta. Que será como una planta floreciente. Significa que por eso entonces tiene cumplimiento lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia cuando lloramos nuestros seres queridos, por supuesto que se murieron en el Señor, ¿verdad? Que se murieron en el Señor. Dice, ustedes no lloren como aquellos que no tienen esperanza, sino regocíjense, porque vuestro galardón es grande allá en los cielos.
Ahora, yo he tratado siempre de hacer la investigación desde que mi esposo falleció. He tratado de investigar y me he metido aquí, me he metido allá, y yo no he encontrado en ninguna parte que dice que nos vamos a conocer en el cielo, pero quizá no he llegado yo a la profundidad de esa investigación, ¿verdad? Pudiera hacer eso, aunque un día me dijo un estudiante, maestra, deje ya de investigar eso, mire, la Biblia dice que la muerte nos separará, y hasta allí. O sea que hasta ahí, si mi esposa va a estar allá, Dios la ayude. Entonces, aquí vemos, pero déjeme decirle que sí hay una esperanza muy bonita a través de su palabra, porque es un paralelismo entre Jesús, que lo llevan a la tumba, sale, no está en la tumba, y entonces él acompaña a los discípulos y después llamados apóstoles, y entonces él se va y les dice que les va a ir a preparar un lugar para que cuando él venga, entonces nos iremos a vivir allá con él. Exactamente lo que pasó con él cuando llega, ¿quién fue? María, ¿verdad? Que llega y lo busca y que él no está allí. Entonces, aquí es donde encontramos ese paralelismo, y aquí encontramos también que a través del pacto davídico, la vida de David es una muestra de cómo un hijo que Dios puede alcanzar sus propósitos en la vida y dejar huellas para las nuevas generaciones. Importantísimo todo eso. Entonces, ¿somos parte del pacto abrámico? Sí, por medio de la fe. ¿Somos parte del pacto davídico? Sí, porque es un reinado sempiterno. Y aquí lo tiene usted. ¿Se da usted cuenta cómo Esdras habla con ellos y les hace ver que si ellos quieren ser parte de ese pacto, ellos tienen que guardar la santidad? ¿Sí? Que no es tan importante las murallas arregladas, las puertas construidas y el templo de Zorobabel. Ahora él quiere decirles, ahora arréglense ustedes. Ahora arréglense ustedes, y entonces empieza Esdras a hacer así como hay matrimonios colectivos. Sí saben de esos matrimonios colectivos, ¿verdad? No. Aquí no se acostumbran los matrimonios colectivos. Eso es desde antaño. Mi mamá dice que se casó en una de esas bodas colectivas y que fue y sacó a mi papá del bar porque se le había olvidado que era el día de la boda colectiva. Un montón de gente junta. ¿Verdad que sí, hermano? Sí. Las bodas colectivas. En el DF hacen eso, ¿verdad? Mande. En el Distrito Federal hacen eso, en la Ciudad de México hacen eso. Donde quiera, hermano. En el estadio. Aquí no. Sí, donde quieras. Pues así como hay bodas colectivas, donde el que no tiene para la boda, pero se puede casar ahí en un montón de gente junta. Si no lleva anillo no hay problema, y nomás hace como que le pone algo. Entonces, también Esdras hace un divorcio colectivo. Oh, sí. Significa que Esdras dice, esto ya no tiene remedio, ustedes no se componen con nada. ¿Qué hace? Entonces dice, ¿cuántos se han mezclado con pueblos paganos? Yo. ¿Y cuántos hijos tienes? 3. Se va tu mujer con sus 3 hijos. Y tú te quedas aquí. Y también le dice a la mujer, ¿te casaste con alguien de un pueblo pagano? Sí, estoy casada con un cananeo. ¿Y cuántos hijos tuviste? 2. Se va el cananeo con ti y sus hijos. Y entonces Esdras hace una limpieza general. Significa que aquí encontramos los divorcios colectivos. Ajá. Porque era necesario limpiar al pueblo. Era necesario para que el pueblo pudiera vivir de una manera correcta y que a Dios le pudiera agradar eso. Vamos a tomar un descanso y regresamos nuevamente para continuar con el último pacto, que es el pacto
el último, el pacto final, donde ya somos parte, incluidos.